Dios les bendiga. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero en Dios se encuentren muy bien. Yo, al decir verdad, estoy un poco mal de mi garganta. El día de hoy he sentido bastante molestia y espero que no me vaya a pasar un accidente que de repente se me va la voz o se oye así medio raro. Pero con todo dispuesta, con el amor de Dios en mi corazón, lista para ser ese instrumento de parte de Dios para transmitir lo que es su palabra, lo que es su voluntad. Y estamos en el manual número 12, la cultura del reino de Dios. Precisamente debemos de poner mucha atención todos y cada uno de nosotros porque los principios del reino son para que los llevemos a cabo y se aprenden. Definitivamente considero que cada uno de nosotros hemos llegado ya al reino de Dios con una edad determinada, habiendo sido formados por algo más, por alguien más. Pero ahora estamos siendo formados por el único Dios verdadero, por el Dios viviente, el Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos eligió para que, al ser nosotros responsables y entendidos de su voluntad, seamos elegibles ante Él. Hoy vamos a ver la lección número 4 y el tema es Pensando como Cristo. Tengo preguntas para reflexionar para los discípulos que están atentos a esta enseñanza. Quiero por favor preguntarle a Oralia, ¿crees que como hija de Dios puedes llegar a tener la mente de Cristo? La número 2 es para hermano Gerardo. ¿Conoces cómo fueron los pensamientos de Cristo? Y la número 3, por favor, para Yelana. ¿Qué has hecho tú para tener los pensamientos de Cristo? Todas estas respuestas, por favor, me las envían al grupo de comunión familiar a través del WhatsApp. Tenemos un texto para memorizar y lo vamos a encontrar en 1 Corintios 2:16. La palabra de Dios dice en este versículo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo aquí una traducción que me pareció muy clara. Es TLA, traducción lenguaje actual. Y dice en esta traducción, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es por tener su Espíritu, es porque hemos sido llenos de Él, es porque a través de su palabra, de su revelación, nuestra mente, que tiene un espíritu, porque la palabra lo dice en Romanos, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, nuestra mente tiene espíritu, tiene actitud y tenemos que llenarnos y llenarnos cada día más porque la misma palabra lo dice y lo declara, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y recuerden que la lección número 4, el tema es Pensando como Cristo. Nuestro estilo de vida debe de ser regido por la persona de Cristo. Tiene que ser regido, tiene que ser dirigido, tiene que ser instruido por la persona de Cristo. Y esto implica que debemos de pensar como Cristo, porque Él es nuestro modelo por excelencia. Fíjense lo que dice aquí.
Pero hoy en día encontramos una iglesia débil, cobarde, insegura, con pensamientos de fracaso, de limitación, lo cual se ve reflejado en su estilo de vida, en sus trabajos, en sus familias, en la falta de autoridad, en la falta de decisión, en la falta de compromiso, en la falta de responsabilidad, en la falta de desarrollo de dones y ministerios, en la falta de madurez espiritual. No podemos analizar cada una de estas faltas, pero sé, porque Dios es así, porque su palabra lo dice, que cuando su palabra es enviada, cumple el propósito para el cual Él la envía. Y nos habla aquí que todo esto, el que no seamos regidos por Cristo, el que no seamos gobernados por nuestro modelo, nos mantiene como iglesia en una posición incorrecta, donde el Señor no nos ha puesto. Imagínense, nos habla de una posición de una iglesia débil. Cuando yo conozco a un Dios todopoderoso, cuando yo tengo el entendimiento, y no solo por entendimiento, sino porque lo he comprobado, porque lo he vivido, porque lo he experimentado y sé que mi Dios es el todopoderoso. Y al ser mi cuerpo el templo y la morada de su espíritu, no debe de haber esa falta, no tiene por qué haber confusión ni manifestar un estilo de vida de debilidad, de cobardía, que hay situaciones en las que yo tengo que mostrar carácter, pero no me refiero al carácter de una expresión grotesca, grosera, dura, porque hemos relacionado el carácter con algo fuerte, con algo duro, con algo prepotente, ¿verdad? Porque decimos, ay, esa persona tiene un carácter muy fuerte, porque es gruñón, porque pelea, y eso no es carácter, no por lo menos carácter de Cristo. Cuando yo he llegado a expresar aún esa palabra, es que se ve el carácter, se ve la debilidad, se ve la cobardía, se ve la inseguridad en una persona, y es ahí donde podemos expresar de parte de Dios, es una persona falta de carácter, pero cuando nos referimos al carácter de Cristo. Jesús nuestro Señor en ningún momento se mostró inseguro. Él no dijo cuando estuvo en las bodas de Canaán, híjole, se acabó el vino, ¿qué haré? ¿Les haré agua de Jamaica o les haré otro tipo de bebida, un tepache? No, él estaba seguro, entendido, determinado. Él sabía el propósito para el cual él se encontraba en ese lugar. Él estaba entendido de cuál era su función en todo tiempo. Nada de pensamientos de temor, de cobardía, de inseguridad, de debilidad. ¿Qué ocasiona la debilidad? La debilidad nos mantiene fuera de sí. Cuando una persona se ve débil, se ve agotado, no tiene ni fuerza ni siquiera para pensar, para meditar en la palabra del Señor. Habla aquí de limitaciones que se reflejan en nuestro estado, en nuestro estilo de vida, en la familia, en nuestro trabajo, la falta de decisión, que estamos viendo las cosas y no podemos ser determinantes, no podemos decidir bien, sino que estamos inseguros, nos habla de una falta de compromiso. En todos los sentidos debemos de ser hombres y mujeres de Dios comprometidos. Y cuando me refiero a comprometidos, no me refiero propiamente a con otra persona. Si estamos comprometidos con Dios para expresarlo, para darlo a conocer, para glorificarlo,
Y como el Señor nos está hablando en este tiempo para santificar su nombre, eso nos va a llevar a un compromiso integral. Vamos a tener actitudes correctas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, en donde quiera que nos encontremos, en el desarrollo de nuestros dones y del ministerio. La falta de madurez espiritual, recuerden que el Señor nos ha llamado a eso, a que seamos perfectos en Él. Y la perfección en el Señor, para todos aquellos que de repente tienen esos pensamientos equivocados, porque solemos decir, es que es imposible que yo sea perfecto. Es que perfecto solamente Dios. Recuerden que Él mismo nos hace ese llamado, porque escrito está, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios es tan perfecto que nos ha dado un entendimiento correcto a lo que se refiere cuando habla de perfección. Y cuando habla de perfección se refiere perfección igual a madurez, a ser maduros, a estar desarrollados, a estar crecidos, a estar ubicados en el proceso, en el cumplimiento de lo que debemos de ser como hijos de Dios. Es evidente que así como iglesia, es evidente que así como piensa la iglesia actual, la razón es que no tiene la mente de Cristo, por eso no puede pensar como Él. Ahora, la vida de Cristo nos revela su forma de pensar, expresa sus acciones y sus actitudes, las cuales fueron de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de un total de expresión de la naturaleza y de la gloria del Padre. Ahora, mucha atención en esto. Cuando se habla aquí que es evidente de que la iglesia piensa y actúa de una forma diferente porque no tiene la mente de Cristo, vamos a poner mucha atención aquí. Tenemos la mente de Cristo y lo acabamos de leer en el texto a memorizar, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, y la traducción que yo les leí hablaba de cómo tenemos su espíritu, también tenemos su mente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice la Escritura, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. La razón de que no tengamos la mente de Cristo, de que no pensemos como Él, es porque desconocemos sus expresiones. Es porque desconocemos cuáles son sus actitudes, qué es lo que lo llevó a que se le reconociera a Él en ser obediente en todo. Si no conocemos a la persona de Cristo, no podemos lograr ese desarrollo, esa expresión de la mente que ya tenemos, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, la vida de Cristo, su vida, nos revela y nos expresa sus acciones y sus actitudes, las cuales siempre fueron de gloria en gloria, de un total de expresiones de la naturaleza del Padre. La mente de Cristo la vamos a desarrollar a medida que lo conozcamos a Él y que nosotros estemos expresando, ejercitándonos, haciéndonos conscientes qué es lo que Dios pide, cómo lo hace, por qué lo hace, porque ahora Dios nos ha estado hablando de las intenciones. Son muy importantes. Deben de ser de origen por la naturaleza del Padre. Yo puedo tener buenas intenciones, expresar buenas actitudes, pero hacerlo en mis propias fuerzas, porque estoy siendo vista,
porque no quiero que digan que no estoy haciendo bien las cosas, pero no se trata de un esfuerzo humano, natural o por fuerza propia, por voluntad propia. Espero darme a entender aquí, porque la expresión tiene que ser producida por el Espíritu de Dios, porque yo conozco que es Dios quien lo determina y yo lo hago en reconocimiento a su señorío, en obediencia a su palabra y no condicionada a una circunstancia o a una situación. La verdad de todo es que Dios no puede ser burlado. Nosotros debemos de permanecer siempre en las expresiones y en las actitudes de Cristo. No porque ahorita estoy con mi familia o con mis compañeros de trabajo o con gente que me conoce y que ya sabe que soy cristiana, entonces me voy a comportar de determinada manera. Pero basta un instante donde yo me encuentre frente a alguien que ni me conoce, que a mí se me olvida y simplemente ahí es donde se va a expresar lo que hay en mí. Por eso es que debemos de poner mucha atención en que sea producido por el Espíritu Santo nuestra expresión, nuestras actitudes, porque esto es el resultado es el resultado de la expresión de la naturaleza del Padre. Tengo que conocer al Hijo para conocer al Padre. Jesús lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Mucha atención y que sea el Espíritu Santo afirmando y confirmando su voluntad. El tema que estamos viendo es pensando como Cristo. Y yo no puedo pensar como Cristo por dar por sentado que Él es de determinada manera. Yo tengo que conocer y hacer igualmente como Cristo. Todo aquello que hagamos como nosotros creemos que Cristo es o que Cristo hace, no es genuino. Que mejor no digo nada, que mejor me abstengo, me estoy limitando a una expresión, pero no conozco verdaderamente el accionar y la expresión de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregirme, tengo que ir a su palabra, tengo que ser llena de su espíritu y empezarme a desarrollar, a expresar una, otra vez hasta que mi vida sea perfecta, completa. Como les decía hace un rato, perfección es igual a madurez. Vamos a ver aquí pensamientos equivocados que deben de ser quitados para que cambie nuestra cultura. He tenido muchos problemas hoy en mi garganta. Entonces, pensamientos equivocados que deben de ser quitados para que cambie nuestra cultura. Mucha atención. Bueno, el inciso A nos dice evasión de impuestos y falta de reconocimiento a las autoridades terrenales. Exacto, es el Señor quien lo establece. Jesús fomentó el pago de los tributos a quien corresponde. También dio ejemplo pagando impuestos. Marcos 12:17 dice, recibiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que reconocer a las autoridades terrenales,
porque es así como Dios lo ha establecido. Cuando nos expresa esto el Señor de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, habla aquí, dice, y se maravillaron de él, porque todo lo hacía perfecto, correcto, con excelencia. En Mateo 17, 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? El versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús envía a que busquen, que abran la boca del pez y que de ahí van a sacar el dinero, el recurso que se necesitaba para pagar lo que les correspondía. No iban a evadir absolutamente nada. Quiero leerles esa traducción. Cuando Jesús, traducción lenguaje actual, y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó, sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo, dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús dijo, entonces, los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. No evasión. Tenemos que corregir y quitar esos pensamientos porque no provienen de la cultura del reino. Hoy en día hay una gran cantidad de cristianos que evaden impuestos y otros que no respetan a sus autoridades. Cuando la Escritura nos dice en Romanos 13, 1 y 2, fíjense lo que dice la palabra de Dios, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No, pero ¿cómo va a ser posible que Dios puso a tal persona a gobernar? A presidente municipal, a gobernador, a diputado. Aquí es muy clara la palabra y Dios dice, respeten a sus autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo lo que existe, todo lo que pasa, todo lo que es, proviene de Dios y tiene un propósito. No hay nada fuera de Él. Nada se sale de su control. ¿Ustedes creen que cuando hay una autoridad establecida, un gobierno establecido, Dios no tuvo poder ni autoridad ni pudo hacer absolutamente nada en esa elección? Aquí Dios nos habla y nos aclara para que esos pensamientos sean renovados y tengamos una mente conforme a la cultura del reino. Las autoridades son puestas por parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, de modo que si quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Leí mal. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste,
y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Ay, creo que está larga esta enseñanza, me voy a apurar por el tiempo. Lenguaje inadecuado y corrompido. Cosas que deben de ser quitadas para que cambie nuestra manera de pensar, nuestra cultura. Porque ahora estamos en la cultura del reino de Dios. El lenguaje inadecuado y corrompido. Yo no voy a saber qué es inadecuado si no conozco a la persona de Cristo. No, pero es que yo siempre me he conducido correctamente, yo todo lo que digo lo hago con respeto. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que dejar todo por basura con tal de alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Recuerden que la palabra de Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Por un momento estoy alabando a Dios y por otro momento estoy diciendo cosas tan corrompidas, tan inapropiadas, tan inadecuadas, palabras, lenguaje inapropiado. El lenguaje de los hijos de Dios debe de ser diferente al lenguaje del mundo. Esto se me hace como expansivo. No te limites. No me debo de limitar al lenguaje que utilizo en mi trabajo. Porque a lo mejor ahí utilizo muchos términos, porque a lo mejor ahí por la confianza ya me expreso de determinada manera. Nos habla de que el lenguaje de los hijos de Dios debe de ser diferente al del mundo. ¿Cómo hablan mis compañeros de trabajo? ¿Cómo habla mi familia? ¿Cómo hablan mis vecinos? Pero como yo estoy en el mundo, pues tengo que hablar igual que ellos para que me entiendan. Error. Hoy eso tiene que ser quitado, desarraigado, porque Dios nos habla que el lenguaje de los hijos de Dios tiene que ser diferente al lenguaje del mundo. Muchas veces nos dejamos influenciar fácilmente por la forma de hablar de las personas con las que nos relacionamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que es muy clásico, que es muy típico, que se acostumbra, que es la forma en que se comunican entre todos y que ya son casi que las claves y que es la forma de expresarme de años, ¿no? Pues es que es mi cuatacho, no, eso no aplica en el reino de Dios. No debemos de dejarnos influenciar por las personas con las que nos relacionamos. Lo que tenemos que hacer es ser nosotros influencia para los demás, para que el lenguaje del reino empiece a expandirse, se detone y sean corregidas aún aquellas personas que aún no han reconocido el señorío de Cristo, pero que nosotros somos esos modelos que vamos a estar expresando en todas las cosas a nuestro Dios. Las Escrituras nos revelan la forma en que tiene que hablar la gente del reino. ¿Cómo tiene que hablar la gente del reino? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras de cómo tiene que hablar la gente del reino. Vamos por favor a Efesios 4:29. Efesios 4:29. La traducción lenguaje actual, que es la que yo estoy leyéndoles, es muy clara. Miren lo que Dios nos dice, cómo debe de hablar la gente del reino. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Cuando dice aquí ayuden a los demás a crecer, yo entiendo que la ayuda debe de ser mutua. Porque como que siempre estamos esperando a que los demás me ayuden, a que los demás lo hagan. Pero aquí dice, al contrario, dice, ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Esto involucra a todos.
Ese es el diseño de Dios. La ayuda mutua está completamente ligada, inmersa en esta forma de expresión. Digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Si yo estoy viendo una deficiencia en mi hermana, yo no voy a venir a destruirla por esa deficiencia que estoy notando en ella. He sido llamada de parte de Dios a ayudarla a que crezca. Entonces, esto nos hace responsables a todos y cada uno de nosotros. A ayudar a los demás, a decir cosas, siempre cosas buenas. Dice, ayudar a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Nos conviene a todos, nos incluye a todos. Es muy necesario que todos, absolutamente todos, crezcamos espiritualmente. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados del pecado. Se me hace muy fuerte esta palabra, pero digna, honrosa. Realmente el Señor es perfecto y nos llama a esa perfección. Nos dice hoy que no hagamos que se ponga triste el Espíritu Santo, el cual Él nos los dio como un sello de identidad. Dios lo puso en nosotros para que seamos reconocidos como sus hijos. Qué hermoso es nuestro Señor, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos corrige y de qué manera tan maravillosa lo hace. Y es lo que todos y cada uno de nosotros debemos de aprender, que no hemos sido puestos para destruir, para señalar, para juzgar, para que si vemos que alguien está evidenciando cosas o diciendo cosas que no son buenas, nosotros podamos ayudarles a crecer espiritualmente de la forma en que lo hace Cristo, de la forma en que lo hace el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Inmediatamente nuestros pensamientos deben de ir al gobierno, a la guianza, a la soberanía de nuestro Dios, y nuestra manera de pensar debe de ser siempre en lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto tenemos que pensar. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También hablamos de esa manera, también nos expresamos de esa manera, con palabras que no son de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, el que está en nosotros. Por eso cuando estamos regidos, sometidos, obedientes, guiados por su Espíritu, podemos lograr impactar vidas, cambiar mentes, transformar corazones, lograr el propósito del Padre, pero es necesaria la permanencia en nuestra manera de pensar. El Hijo de Dios debe de conocerse por la manera de hablar
y no debe de incluir en su lenguaje palabras negativas, ni palabras de derrota, ni palabras vulgares. Mucho cuidado, porque a veces es tan natural la vulgaridad, las expresiones vulgares, las palabras negativas, las palabras de derrota, pero debemos de estar llenos de lo que Dios dice y pensar no con sabiduría humana, sino con lo que el Espíritu nos enseña, pensando en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que proviene de Dios. Estoy viendo si la dejo hasta aquí la enseñanza porque tengo ya el tiempo y todavía me faltan 2 puntos y las directrices y evaluación. Vamos a dejar aquí la enseñanza, a poner mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos está dando. Yo estoy sumamente agradecida con el Señor porque es fiel por sobre todas las cosas. Y como padre, al hijo que ama lo corrige y está escrito. Sé que Dios está corrigiendo nuestras vidas, está completando cada día más lo que Él se ha determinado a hacer en nuestras vidas, porque lo ha dejado escrito que la obra que Él ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar. Y yo lo creo fielmente. Veo cómo el Señor a mí personalmente me habla, me perfecciona, me corrige. Y lo importante que es que haya en cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Que se sometió, que obedeció, que se humilló a sí mismo, se despojó de todo lo que no provenía de Dios, del Padre, para ser lleno, para expresar con actitudes, con acciones, todo lo que lo honraba, todo lo que lo engrandecía, todo lo que lo alababa. Y sé que cada uno de nosotros estará yendo al orden correcto porque amamos a Dios y lo amamos porque Él nos amó primero, porque Él puso en nosotros ese amor, ya fue derramado en nuestros corazones al ser Él en nosotros, es su expresión integralmente hablando. Y el amor que ahora está en nosotros es el amor correcto, pero necesitamos conocer cómo es que Él se expresa en ese amor, corrigiéndonos, fortaleciéndonos, ubicándonos y aún me atrevo a decir, llevándonos a circunstancias para ver qué es lo que sale de nosotros, pero no para dejarnos así, sino para que a través de su Espíritu nos haga entender. Y si hay todavía alguna ceguera, alguna situación que no hemos visto, el Padre está descubriendo lo necesario, porque para lo que Él está hablando de este tiempo, las cosas mayores, se necesita estar en el nivel en el que Él ha mandado, en el que quiere a su iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y todos nos incluye a cada uno de nosotros. Dispongámonos, seamos llenos de su Espíritu. El Señor les bendiga en gran manera, siga fortaleciéndoles en todas las cosas, en el hombre interior, en su mente, en su cuerpo, en todo lo que sea necesario, sea su Espíritu, el poder de su Espíritu glorificándose en nuestras vidas. Dios les bendiga y continuamos con esta enseñanza el próximo jueves, primeramente Dios. Hasta pronto. Bendiciones.